El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a este encuentro número 28, el 28º. Estamos estudiando una materia que conocemos como hermenéutica. Hoy estaremos compartiendo nuestra cuarta enseñanza. Esperamos tener conclusión de esta materia para luego comenzar con escatología, una materia que va a ser muy interesante. Y para todos los amigos y hermanos que están siguiendo nuestras enseñanzas en otros lugares del mundo, a través de la web, a través de internet, esperamos pues que estas enseñanzas hayan sido de mucha bendición como lo ha sido para nosotros aquí. Invitamos pues a todos los que tienen sus guías a que abran allá en la página 10. Y vamos a continuar ahora mirando el tercer punto de este tema que estamos estudiando. Hasta aquí ya hemos visto en los principios de interpretación y de exégesis bíblica, definición e importancia de la hermenéutica. Abundamos sobre esto suficientemente. Luego estuvimos viendo el segundo punto, que son las reglas fundamentales de interpretación. Fue bastante interesante conocer estas reglas. Una que nunca, jamás se nos debe olvidar a nosotros es que la Escritura se interpreta a sí misma. Ella no necesita de intérpretes. Lo que necesitamos nosotros es conocer las reglas de interpretación para que el Espíritu Santo pues nos conduzca de manera correcta en la interpretación única que tiene la palabra de Dios. Mucha gente hierra, falla en la interpretación de la palabra por desconocer estas reglas, pero ya teniendo nosotros un conocimiento bastante profundo acerca de esto, debería ser más fácil para nosotros estudiar las Escrituras, entenderlas, y no solamente entenderlas para nuestro provecho y beneficio, sino para los otros que también necesitan de ellas. Hoy vamos a entrar entonces con el tercer punto, que son los símbolos y figuras, los símbolos y las figuras retóricas en la exégesis. Hemos dicho ya acerca de la exégesis que es la manera correcta de interpretar las Escrituras para entenderlas, para poderla pues de esa manera explicar con sencillez a otras personas. Dentro de estos símbolos y figuras retóricas que vamos a estar analizando hoy, vamos a ver una cantidad, aunque no todas las figuras porque no nos bastaría el tiempo, pero vamos a ver algunas cosas que son básicas y que nos van a permitir tener una idea más clara de lo que significan pues estas figuras retóricas o literarias, como también se le llama. Vamos a estar hablando de lo que es la metáfora, el sinécdoque, metonimia, prosopopeya, hipérbole, alegoría, fábula, parábolas, enigma, tipos, símbolo, símil, interrogación, antítesis, climas o gradación, paradoja, eufemismo, entre otros. Hay una gran cantidad de estas figuras, pero vamos a limitarnos a estudiar estas que son las más elementales, y con esto ya vamos a ver un cambio bastante significativo en nuestros estudios de la palabra de Dios. Primero que todo, antes de entrar en las figuras, en los símbolos que acabo de mencionar, vamos a analizar lo que significa exégesis y vamos a analizar lo que significa retórica, para que tengamos una idea más clara de lo que vamos a estar tratando. ¿Ok? Ya hemos dicho en las enseñanzas anteriores que exégesis tiene por definición muy comúnmente explicación o interpretación de algo. En este caso, nosotros lo estamos analizando generalmente en lo que es el estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Pero hay otras definiciones y vamos a entenderlo mejor como
que es un vocablo latino y significa explicación, interpretación, definición de un texto o mensaje escrito, particularmente la interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto abarca la clara comprensión y revelación del texto bíblico por medio de las reglas de interpretación y bajo la guianza por excelencia del Espíritu Santo. Nosotros entonces, conociendo estas reglas de las que ya hemos tratado en la enseñanza anterior, y teniendo la guianza del Espíritu Santo, quien es el que nos revela todas las cosas, vamos a tener una buena revelación, vamos a quitar pues el velo que ha estado cubriendo algunas verdades en las Escrituras y vamos a poder ver esas verdades, y el Espíritu Santo no solamente nos va a permitir ver esas verdades, sino que también nos va a permitir entenderlas, porque hay mucha gente que puede tener la revelación, mas sin embargo no las entiende, y por no entenderlas, por no tener la iluminación acerca de esas verdades, aún no disfruta de aquello que ya Dios nos ha dado. Entonces vamos pues, por medio de la exégesis, a tener una explicación o una interpretación correcta para de esa manera definir correctamente lo que estamos estudiando y así poder, comprendiendo las cosas, entendiendo las cosas, explicarlas con sencillez a los que la necesitan. Vamos a considerar las diferentes figuras retóricas que fueron insertas en las Escrituras a fin de hacer más entendible su mensaje. Ya hemos dicho en las enseñanzas anteriores que el Espíritu Santo, cuando inspiró a los santos varones para escribir las Sagradas Escrituras, Él estableció unas reglas, las cuales ellos tuvieron que aplicar para poder escribir. Así que si los santos varones que escribieron las Sagradas Escrituras tuvieron que atenerse a esas reglas que estableció el Espíritu de Dios, se supone que nosotros que ahora vamos a estudiar esas Escrituras deberíamos conocer también las reglas para poder entender correctamente lo que ellos escribieron por inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a definir claramente lo que significa la retórica. Es el arte o habilidad del bien decir. Bien decir, grábese esa frase. Es la ciencia o el arte, la habilidad del bien decir. O sea, de hablar bien, de hablar correctamente. Aquí en Maracaibo, donde nosotros nos encontramos, hay mucha gente que lamentablemente utiliza figuras retóricas, pero son muy raras. Aquí se usa mucho, como por ejemplo decir: mijito, tráeme la bicha esa, que voy a bichar este bicho. Entonces el bicho se utiliza para todas las bichas. ¿Me explico? La gente pues está entendiendo de alguna manera, porque hay como que un don de adivinación en la gente. La gente está como que entendiendo lo que se quiere decir, pero lamentablemente por ellos es una manera muy incorrecta de hablar. Nosotros deberíamos aprender esta manera del bien decir, porque el Señor Jesucristo nos lo demanda. La palabra de Dios nos dice en los Sagrados Evangelios que de toda palabra ociosa, de toda palabra infructífera, de toda palabra que no lleve fruto, daremos cuentas a Dios. O sea, se supone, se espera de nosotros, hijos de Dios, que hemos recibido de parte de Dios su poder, su autoridad, y que por esta boca debe salir solamente bendición. Se espera pues que todo lo que nosotros hablemos sea para bendecir, todo lleve resultados que redunden en gloria de su santo nombre. Pero lamentablemente hay mucho pueblo, apartando ya lo que pertenece al mundo, lo que pertenece a las tinieblas, pero hay mucho pueblo dentro de la iglesia del Señor incluso, que no habla bien, que habla mucha maldición. Y como yo les decía a los hermanos por allá donde estuvimos visitando este fin de semana pasado, hay iglesias en donde se está practicando brujería, que de alguna manera lo llaman cristiana, y algunos
piensan que puede tener lugar o cabida dentro del pueblo de Dios. Pero brujería, hermanos, es brujería, y la palabra de Dios claramente prohíbe tales prácticas. Se está practicando hasta brujería dentro de iglesias. Vamos nosotros pues a entender las cosas. Vamos a tener una comprensión clara, una revelación del Espíritu Santo acerca de estas cosas. Vamos a ver la verdad verdadera, y valga la redundancia allí. Vamos a ver la verdad verdadera y vamos a pedir al Espíritu que nos permita entenderla. Amén. Entonces, retórica es el arte o habilidad del bien decir, del hablar las cosas con las palabras que hacen falta para su claro entendimiento. ¿Ok? Una figura retórica o de retórica es el giro o modo en que cambia o simplifica la expresión del pensamiento para hacerlo más claro o más fácil de comprender. Así que esto se utiliza mucho en las Escrituras. Vamos a ver entonces ahora, de estos símbolos vamos a ver algunos. No tenemos el tiempo suficiente para cubrirlo todo, pero vamos a empezar analizando lo que es la metáfora. ¿Ok? La metáfora. Preste mucha atención en esto. Si usted no tiene la guía, tome nota en su cuaderno, apunte allí. Pero qué interesante es conocer pues las definiciones y el significado de estas cosas que vamos a estar tratando. Entonces, metáfora tiene por base establecer semejanza entre dos objetos. Estos pueden ser personas y también hechos, caracterizados uno con el otro, las propiedades del otro. O sea, repito aquí, tiene por base establecer semejanza entre dos objetos, personas o hechos, caracterizando uno con las propiedades del otro. Caracterizando uno con las propiedades del otro. Se menciona una cosa, pero que en realidad se está utilizando las propiedades de otro objeto, otra cosa, otra persona, para hablar o para definirlo. Transportar el sentido de una palabra a otra mediante una comparación imaginaria. Eso es metáfora. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. No vamos a verlos todos, queremos aprovechar el tiempo, pero me gustaría que usted anotara los pasajes bíblicos que tenemos como ejemplos para metáfora. ¿Ok? Puede anotar allá en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Allí se habla de lo que es la vid verdadera. Usted ve, Jesucristo está comparando la vid con su persona, en donde también se nos incluye a nosotros, como pámpanos. ¿Ve? Entonces nos atribuye las propiedades de la vid y los pámpanos a nosotros, que somos los que le seguimos, somos sus discípulos, y a Él como nuestro Señor y Salvador. Tenemos también allá en Juan, en el capítulo 10, los versículos 7 al 16, en donde el Señor Jesucristo dice que Él es el buen pastor, y atribuye entonces al buen pastor lo que Él está haciendo con las ovejas. Nosotros somos comparados allí con las ovejas que oyen la voz de su pastor, que es Cristo. Esto es su palabra, su verdad. Tenemos también en el capítulo 14, el versículo 6, que dice: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él está atribuyéndose características del camino, de la verdad y de la vida a su persona. Ve, eso es lo que nosotros conocemos como metáfora. Interesante esto. Marcos capítulo 5, versículos 13 al 16. También tenemos allí estas comparaciones en donde a nosotros se nos compara como la sal de la tierra y también como la luz de este mundo. Estamos para dar sabor, para dar sazón a esta tierra, pero estamos también para iluminar los caminos de la gente en este mundo. Hermanos, nosotros todos debemos estar claros de que somos el resplandor de la gloria del Señor aquí, en este mundo. Estamos para dar luz. Amén. A nosotros se nos encendió la lámpara no para estar ocultos, sino para estar en un lugar alto y alumbrar a todos en la casa. Así que bueno,
Estos ejemplos nos permiten a nosotros comprender, conocer lo que significa entonces la metáfora, una figura retórica, un símbolo que se utiliza en el estudio de la palabra. Vamos a hablar de la sinécdoque y vamos a ver también algunos ejemplos allí. Se forma cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. También cuando se toma la materia general de una cosa por la cosa misma. Vamos a entenderlo leyendo el pasaje en cuestión. Allá en Salmos capítulo 16, en el versículo 5, vamos a ver la idea con más claridad. Jehová es la porción, ¿usted ve? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Entonces allí estamos utilizando, como leíamos, la parte se pone por el todo o el todo por la parte. También cuando se toma la materia general de una cosa por la cosa misma. Entonces, Jehová, ¿de quién estamos hablando? De Jehová, por supuesto. ¿Qué es Jehová para nosotros? Es la porción de mi herencia y de mi copa. Copa aquí somos nosotros mismos, ¿sí? Y tú sustentas mi suerte, mi camino en este sentido, en este particular. Es como decir, por causa de que Él es quien sustenta, es la porción de nuestra herencia, de mi copa, y es el que sustenta nuestra suerte, es el que sustenta nuestro caminar. Leíamos hace unos momentos allá en segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Aunque solamente mencionamos el versículo 3, pero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Aquí entonces nosotros entendemos que se está hablando de dos cosas sumamente necesarias, imprescindibles, que nosotros necesitamos. Una, que las cosas que pertenecen a la vida ya nos han sido dadas. ¿A qué vida se refiere? Allí la palabra que se traduce por vida, este vocablo griego que se traduce por vida es zoe. Esto es, está hablando de la vida misma de Dios, vida como la tiene Dios. O sea que todo lo que pertenece a la vida de Dios nos ha sido dado, pero añade, y a la piedad. Aquí cuando habla de suerte, precisamente a eso es a lo que se refiere. A la piedad. La piedad es el estilo de vida o el camino que nosotros como cristianos hemos decidido llevar. Así que nosotros nos hemos apartado del mundo para caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Nosotros estamos aquí para hacer los deseos de nuestro Padre. No como le dijo Jesús a aquellos escribas y fariseos, a quienes llamó hipócritas en diferentes oportunidades, y a quienes les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero nosotros, por este estilo de vida, por esta vida piadosa que estamos llevando, los deseos de nuestro Padre queremos hacer. Y esos deseos de nuestro Padre son los que encontramos en su santa palabra, en las Escrituras. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos entendiendo aquí, la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Así que en esta materia ya nosotros sabemos pues que Jehová, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, es la porción de nuestra herencia, es la que bendice nuestra copa y es la que sustenta nuestro caminar, nuestro peregrinar, pues, que es lo que significa allí suerte en este caso. Hay otros ejemplos, por ejemplo en Hechos 24, el versículo 5, donde se toma plaga por un hombre y todo el mundo. Vamos a leer el versículo un momento. Porque o hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Usted ve? Hombre es una plaga. ¿Quién es una plaga? El hombre. ¿De quién habla allí? Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Ahora, ¿era realidad eso que por todo el mundo? No, se entiende allí por todo el mundo, era a esa área geográfica donde él se estaba desenvolviendo en ese ministerio que Dios le había confiado, como apóstol a los gentiles, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿ok? A él, pues, se le denomina allí como cabecilla
de la secta de los nazarenos. Pero nosotros sabemos que lo que Pablo estaba predicando era en verdad la palabra de Dios, un hombre que trajo mucha revelación a nosotros como iglesia. Así que se toma plaga por un hombre y todo el mundo. Entonces allí estamos viendo que sinécdoque es la parte que se pone por un todo y el todo por la parte. Bien, Lucas capítulo 2 versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Allí entendemos que todo el mundo, por supuesto, no incluye a las otras naciones del mundo, sino que estamos hablando de la región sobre la cual éste gobernaba. Todo el mundo se toma por la parte del reino de César. ¿Ok? Se pueden encontrar muchos ejemplos de sinécdoque en las Escrituras. Seguimos entonces con metonimia. Metonimia significa designar una cosa con el nombre de otra cuando ambas tienen alguna relación, poner la causa por el efecto o el símbolo por la realidad. Lo repito, designar una cosa con el nombre de otra cuando ambas tienen alguna relación, poner la causa por el efecto o el símbolo por la realidad. Ejemplo de esto, Lucas capítulo 16, versículo 29. Y Abraham le dijo, fíjense que estamos en el Evangelio de Lucas y estamos en el Nuevo Testamento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Vamos a ubicarnos en el contexto, estamos hablando del relato aquel que Jesucristo nos dio acerca de el rico y Lázaro. Murió Lázaro y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Todos nosotros conocemos el relato y para no detenernos mucho, allí lo que está pasando es que el rico le está pidiendo a Abraham, estando en el lugar de tormento, mientras que Lázaro estaba en el lugar de consuelo junto con Abraham en su seno, le está pidiendo que permita que Lázaro descienda a la tierra para que le hable a sus familiares, a sus hermanos, para que ellos no vayan a ese lugar de tormento donde él está. Allí entonces es donde Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿se ve? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas. Lo que está diciendo no es que Moisés iba a resucitar, al igual que los profetas, para entonces hablarles a ellos. Está hablando de la palabra de Dios. Cuando dice allí a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan, lo que está diciendo es, bueno, allí están las Escrituras que el Espíritu Santo de Dios ha inspirado. Ellas les pueden hablar con mucha claridad acerca de estas cosas para que ellos entonces arreglen sus cuentas y no tengan que venir a este lugar. Eso es lo que está diciendo. Eso se llama entonces metonimia. Metonimia. Se refería entonces a lo que habían ellos escrito, es decir, a la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo en Juan capítulo 13, los versículos 5 al 10. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Para no leerlo todo, el Señor Jesucristo está lavándole los pies a sus discípulos, a lo cual Pedro le dice: nunca jamás voy a permitir que tú me laves los pies a mí. Jesús le responde: si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro le responde otra vez: Señor, no solamente los pies, si quieres me lavas la cabeza y me lavas las manos, me lavas todo si tú quieres. Pero Jesucristo claramente le está haciendo entender que la idea de eso era un símbolo de cómo ellos ya habían sido lavados. Dice que Jesús le responde: el que ha sido lavado ya de sus pecados, es una figura pues, para hacerles entender, ya ustedes están limpios todos, aunque hay uno de ustedes que no ha sido limpio, que es aquel de quien dijo, es hijo de perdición. Estaba refiriéndose a Satanás, ¿ok? Que fue el único que se perdió.
Lo que está entonces el Señor Jesucristo queriendo enseñarnos con esto, con la figura, es acerca de la limpieza que ya todos nosotros hemos recibido por la palabra. Amén. Vamos a hablar ahora de la prosopopeya. Prosopopeya. Yo no sé si usted puede captar más o menos la idea en la palabra, pero pareciera una palabra compuesta. En cuanto a la prosopopeya, cuando se atribuyen sentimientos, mire, se atribuyen sentimientos, palabras y acciones propias de las personas a cosas inanimadas, animales, muertos u objetos abstractos. Por ejemplo, vamos a ver aquí en 1 Corintios 15, versículo 55, cómo el Señor Jesucristo triunfa sobre la muerte. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ven? El Señor Jesucristo está llamando a la muerte, está llamando al sepulcro, como si fueran una persona. Está refiriéndose a ellos como si fueran una persona, como si ellos tuvieran algún tipo de sentimiento. Pero el asunto es que el Señor Jesucristo nos está tratando por esta figura poética, Él nos está permitiendo entender, pues, cómo Él pudo, por medio de la muerte, triunfar sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Entonces, por eso es que viene la exclamación, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya la muerte, hermanos, ha sido vencida. Gloria al Señor. Nosotros que hemos creído en Cristo, hemos pasado de muerte a vida. Ya nosotros tenemos de parte de Dios la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya nosotros tenemos vida eterna. Y aunque este cuerpo se desvaneciere, como dice el apóstol, el Señor nos levantará. Si nosotros llegáramos a partir para estar con Cristo, sabemos que un día, cuando el Señor así lo determine, Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que estemos vivos para ese momento, para ese entonces, seremos transformados juntamente con ellos y así recibiremos al Señor en el aire. Así que vamos a recibir un cuerpo exactamente igual al cuerpo de la gloria suya. Ya será un cuerpo inmortal, un cuerpo eterno, el que nosotros vamos a tener. Amén. Ya la muerte pues no tiene para nosotros victoria. En Isaías capítulo 15, el versículo 12 también leemos, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Miren cómo dice aquí, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Está atribuyéndole a cosas inanimadas, está atribuyéndole a objetos, sentimientos que pertenecen al género humano. Así que usted ha visto alguna vez que los árboles den palmadas de aplausos. Pero en otras palabras lo que está diciendo es que gracias a lo que el Señor iba a hacer a nuestro favor, la creación misma alabaría pues a Dios. Y aunque nosotros no lo veamos, yo creo que todos nosotros sabemos que la creación canta alabanzas a Dios. Los lirios del campo con su hermosura tienen una gloria que ellos dan a Dios. Las aves de los cielos le cantan la gloria a Dios. Bueno, aquí se nos está comparando esto con figuras que tienen que ver con la naturaleza también, y como ellos cantan, levantando canciones con aplausos, y como si ellos fueran una congregación que alaba a Dios. Y hay otro pasaje en el Salmo 85, el versículo 10, donde dice, la misericordia y la verdad. Ahora, ¿qué son misericordia y verdad? En este caso, ¿qué son la misericordia y la verdad? Son como atributos, son como partes del carácter del hombre, sentimientos, pero fíjense que los personifica. Se encontraron, la misericordia y la verdad se encontraron, y mire lo que añade allí, la justicia y la paz se besaron. Entonces, eso es lo que significa, hermanos, lo que nosotros estamos aquí analizando como la prosopopeya. Prosopopeya.
Hay muchísimos ejemplos en las Escrituras acerca de esta figura literaria o esta figura retórica. ¿Ok? Seguimos adelante entonces y hablemos ahora de la hipérbole. Exagerar una cosa, presentarla más de lo que es en realidad para impresionar el espíritu o avivar la imaginación. Yo no sé si a usted le parece, pero nosotros tenemos en la iglesia de hoy, aquí en nuestro país, yo estoy seguro que en muchas partes del mundo hay iglesias o hay ministros que también utilizan la hipérbole, o sea, la exageración acerca de cosas. Hermanos, sí, nosotros tuvimos miles de personas en la campaña, cuando en realidad fueron como 300. ¿Me explico? Pero estamos hablando de que fueron había como 1 millón de personas allí. Fueron unas 300 personas, pero ¿usted ve? Hermano, el Señor hizo un milagro, yo no sé cómo el Señor lo hizo, pero no juegue, eso eran millones de personas que estaban comiendo con los panes y con los peces que el Señor bendijo. No, eran 5,000 nada más. Pero nosotros decimos, para exagerar, no, el Señor hizo un milagro que millones fueron bendecidos. Bueno, es una manera exagerada de decir algunas cosas. Miremos el número. En el capítulo 13, los versículos 32 y 33, y luego en Juan capítulo 21, el versículo 25. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, razas de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Ves? Una manera muy exagerada de hablar. Sabemos que estos espías que fueron a Jericó para estudiar, para mirar cómo era el asunto allí, en esas tierras que ellos iban a conquistar, exageraron mucho la nota. Hubo solamente 2 personas que dijeron la realidad y que dijeron, no, el Señor los va a entregar en nuestras manos, nosotros vamos a vencer sobre eso, no vamos a dedicarnos a analizar la historia. Lo que queremos aquí entonces es enfatizar lo que significa la hipérbole dentro de las Escrituras, esa manera de exagerar las cosas. Vamos a leer allá en Juan, el capítulo 21, el versículo 25. Y hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Ve? Es una manera exagerada. No están todos los hechos de la vida de Jesús descritos, registrados en lo que nosotros tenemos por la palabra de Dios. En realidad, Jesús habló e hizo muchas más cosas de las que allí se registraron. Pero las que se registraron para nosotros son sumamente necesarias para entender pues lo que el Señor vino a hacer. Esto es entonces hipérbole, ¿ok? Vamos con la alegoría. Es una presentación, obra o construcción literaria, lo repito, es una presentación, obra o construcción literaria que generalmente se compone de varias metáforas unidas. Varias metáforas unidas equivalen a una alegoría, representando cada una realidades correspondientes. Ejemplos: Juan capítulo 6, versículos 48 al 58. Yo soy el pan de vida, y el Señor allí empieza a explicarles o a predicarles a ellos en comparación con lo que Él es, o lo que Él vino a representar de parte de Dios para nosotros los hombres. Luego Él compara este pan de vida con su cuerpo, al que llama carne y al que todos nosotros deberíamos comer. Luego su sangre, que es la verdadera bebida y que todos nosotros deberíamos beber. Lo cual produjo que entre los discípulos hubiera murmuración, y muchos de ellos se apartaron diciendo que esa palabra era muy dura. Algunos dijeron: ¿cómo piensa que vamos a comer su carne? O sea, ellos estaban yéndose por la tangente, pensando que Jesucristo estaba hablando de algún tipo de canibalismo.
¿Ve? Pero no era a eso a lo que se refería Jesús. No era a un tipo de canibalismo, sino que Él estaba hablando palabras de vida, Él está hablando espíritu y vida. La carne para nada aprovecha, les aclara después al final, en el pasaje. La carne para nada aprovecha. Lo que yo estoy hablando es espíritu, es vida. Lo que el Señor está tratando de hacerles entender a ellos es que era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario, cosa que sucedió, para dar su vida en rescate por muchos. Si Él no diera su carne, que es lo que estaba tratando de representar allí, para ser muerto en nuestro lugar, haciéndose nuestro sustituto en ese juicio que allí se consumó en la cruz, un juicio donde se juzgó el pecado del mundo, por el cual Él se hizo sustituto y por el cual Él pagó con su sangre el precio de rescate que se exigía para nuestra liberación. Esto es lo que nosotros conocemos como alegoría. Allí hay varias metáforas que se han presentado para dar una enseñanza general. En el Salmo 80 también nosotros tenemos una redacción bastante interesante de lo que es una alegoría. Vamos ahora con fábula. La fábula es un tipo de alegoría, pero de carácter histórico, en donde un hecho o circunstancia se expone en forma de narración, mediante la personificación de cosas o de animales. La fábula siempre contiene una enseñanza moral o espiritual bajo el velo de una ficción. Es algo que se inventa y se personifica en cosas o animales. Vamos a ver el ejemplo de Segunda de Reyes en el capítulo 14, versículo 9. Aquí vamos a ver cómo le responde este rey al otro que estaba teniendo una pretensión, y entonces este le responde utilizando pues esta figura retórica o esta figura literaria. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano, hollaron el cardo. Entonces él está utilizando unas figuras, está utilizando allí unos símbolos para referirse, pues, en comparación a lo que es el rey Joás y a lo que es el otro rey mencionado aquí, Amasías, que era el rey de Judá. Había una pretensión y él sencillamente se la derriba utilizando esta figura literaria. Vamos a ver entonces ahora la parábola. Yo creo que sobre la parábola ya nosotros tenemos bastante conocimiento, porque fue el método que el Señor Jesucristo más utilizó. Es el método que Él más usó durante su ministerio. Y de parábolas nosotros tenemos una gran cantidad en los evangelios. O sea, la parábola es una comparación con el fin de deducir una enseñanza. Generalmente se relatan o se presentan hechos posibles y naturales para ilustrar verdades importantes o acontecimientos sobrenaturales. Vamos a ver en Mateo capítulo 13, los versículos 1 al 52, no los vamos a leer, pero aquí nosotros encontramos una gran cantidad de parábolas que el Señor Jesucristo les habla, les predica a esta gente para referirse a otras cosas. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Nosotros todos conocemos lo que es la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? El Señor Jesucristo es el sembrador, pero cada uno de nosotros que continuamos ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, estamos sembrando. ¿Qué es lo que estamos sembrando? La palabra. Ahora, estamos hablando aquí de 4 tipos de tierras diferentes. ¿Qué son esas tierras? Las personas. Hay personas que se parecen a estas tierras que se presentan en esta parábola. Entonces, luego, cuando estas personas le preguntan, porque no entendían bien lo que el Señor estaba tratando de enseñarles, Él les explica el propósito de las parábolas. Luego hay otra explicación que el Señor Jesucristo le da a los discípulos para que ellos entiendan lo que está tratando, pues, de enseñarles en estas parábolas. Así que, bueno, también hay otra parábola aquí que es la parábola del trigo y la cizaña.
Hay otra parábola que es la parábola de la semilla de mostaza. Luego la parábola de la levadura. Y el uso que Jesús hace de las parábolas tenía un propósito muy específico. Aquellos, aunque estaban escuchando, más sin embargo no iban a entender nada. Y por eso el Señor les hablaba de esta manera. Pero las parábolas, el Señor le hizo saber a sus discípulos, ellos sí deberían pues entenderlas. Es una comparación que los escribas y los fariseos de la época no podían visualizar, no podían ver. Así que parábolas, hay muchas parábolas que encontramos nosotros aquí en los evangelios y que nos dan unas buenas enseñanzas. Yo creo que de esto todos estamos bastante claros. Existen otras muchas figuras de retórica en las escrituras, tales como, aunque no las vamos a mencionar todas, pero algunas de ellas para que tengamos una idea. El enigma. Yo después de analizar esto pude entender que enigma aquí es una especie de adivinanza, que no se debería utilizar este término entre el pueblo cristiano, porque sabemos que la adivinación es el producto de la presencia de espíritus de adivinación. Nosotros no debemos caminar en la adivinación, pero es una especie pues o una figura literaria que se utiliza así como la adivinación. Nosotros llamamos adivinación, por ejemplo, una especie de juego que estamos utilizando para ver si la gente da con el resultado de lo que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, en Jueces 14, versículo 14, dice, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. De Sansón estamos hablando, ¿verdad? De Sansón. Entonces, él les hace esta pregunta a ellos, es un enigma, él se los presenta como un enigma. Nosotros aquí, muy bien pudiéramos decir, a ver si tú adivinas esta adivinanza. Le decimos aquí, ¿ves? Más o menos es la misma figura, pero eso es un enigma, porque la adivinación es otra cosa. La adivinación es un espíritu que trata de conocer algo que está oculto y trata de tirarla a pegar. Sí, es un misterio. Entonces, Sansón les está poniendo a ellos ese enigma, ese misterio allí para ver si ellos lo pueden. Bueno, la historia nos cuenta de que aquella mujer, Dalila, que estaba a su lado, se las ingenió para conocer, para que él le declarara el significado del enigma, se lo hizo saber a aquellos, porque de otra manera no lo iban a saber. Entonces, el resultado, pues la respuesta del enigma es que del devorador salió la comida. Se está refiriendo, el devorador aquí en este caso es un león. Salió la comida y dice, y del fuerte salió dulzura. O sea que después de que ese cuerpo quedó allí, las abejas hicieron allí un panal, se reprodujeron y se llenaron. Entonces salió de allí la dulzura, que es la miel. Ese es el meollo de todo el pasaje. Seguimos entonces con el tipo, el Antiguo Testamento sobre todo, y si nosotros nos vamos a lo que es el tabernáculo de reunión, aunque hay muchas otras figuras en el Antiguo Testamento que son tipos de lo que había de venir, pero ese tipo en el Antiguo Testamento más que todo se relaciona a la persona de Jesucristo y también a la iglesia del Señor. Hay muchos tipos allí. Nosotros vamos a tener una materia que no sé si podamos tenerla pues en este tiempo por razón de las cosas que están pasando, pero en el tercer nivel tenemos una materia que se llama así tipología, el estudio acerca del tabernáculo de reunión. Muy interesante, Dios me permitió hacer una guía sobre esto. Sobre el tipo, ya yo creo que todos nosotros estamos claros. Hay muchas figuras allí, muchas ideas en el tabernáculo que apuntan hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia. Hablamos del símbolo, por ejemplo. En las Escrituras se nos hablan de símbolos que tienen que ver a veces con animales. En fin, el león representa la fuerza y se presenta como símbolo de Jesús.
La serpiente, como animal astuto, y astuto simboliza a Satanás, y así multitudes de animales tales como el caballo, la oveja, la cabra, la paloma, los toros, etc. También casas, templos, piedras, fuentes, números, metales, aguas, entre otros. Son símbolos y significan siempre alguna cosa, como por ejemplo citamos aquí sobre el león, la serpiente, en fin. El símil. ¿Qué significa el símil? Significa semejanza o parecido. Semejanza o parecido. Hay una serie de pasajes, si quiere los anota. Salmo capítulo 103, versículos 11 al 13 y 15. En Isaías capítulo 35, versos 9 al 11. Y en Santiago capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer algunos, vamos a ver algunos y miremos aquí la idea de lo que es el símil por la Escritura. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Usted ve, hay una comparación allí que el escritor está haciendo con el Señor y nosotros. El Salmo 103, versículo 15, dice: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. De esto hay citas también en el Nuevo Testamento. Isaías también nos da una idea bastante interesante acerca de esta comparación que llamamos símil. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria al Señor, que ya nosotros no estamos en aquella época en donde el Espíritu Santo de Dios no moraba en las personas, sino que hoy en Cristo Jesús nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios nos ha permitido a nosotros tener la mente de Dios. Nosotros hoy tenemos la mente de Cristo gracias al Espíritu Santo de Dios. Podemos conocer su voluntad, podemos conocer sus sentimientos, en fin. Luego dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe o para lo que la envié. Así que, hermanos, estamos hablando de símil aquí. En Santiago 1:6 también leemos: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Usted ve? Ahí está el símil, la comparación. Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay mucha gente que es así, según lo que Santiago está escribiendo aquí. Gente que es llamada por Santiago persona de doble ánimo. Persona que hoy tiene un parecer y mañana tiene otro. O sea, nunca está firme, pues, en su carácter, nunca está firme en su posición ante el Señor, ante el mundo, en fin. Esto es el símil. Vamos a hablar de la interrogación, pero interrogación como figura literaria o retórica, a diferencia de la interrogación que nosotros colocamos para hacer preguntas. La interrogación se manifiesta no como duda de una respuesta de algo que queremos saber, sino para expresar indirectamente la afirmación lógica y dar mayor vigor a lo que se dice. Hacemos una pregunta, pero que obviamente la pregunta está dando la respuesta. ¿Usted ve? Vamos a ver en Génesis capítulo 18, el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, aquí viene la pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Es una pregunta, pero que obviamente está dando una respuesta que es contraria a lo que la pregunta hace, por supuesto. Es una pregunta, pero que ya lleva consigo implícita la respuesta. Por supuesto, Dios no va a tratar al justo como trata al injusto, al impío. En Lucas 22, versículo 48, leemos: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Obviamente,
lo está entregando con un beso, porque eso es lo que está sucediendo. Ya el Señor sabía lo que había en el corazón de Judas. Nosotros hemos leído en las Escrituras que previo a este momento, cuando Él celebró la última Pascua, a la que llamamos nosotros cena, con sus discípulos, Él le dio la directriz a Judas, diciéndole, bueno, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y bueno, el Señor sabía pues que Él era diablo. Ya Él había mencionado que Judas era diablo y que Él iba a entregarle. Así que con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces eso, hermanos, es la interrogación como símbolo o como una figura retórica o literaria en las Escrituras. Qué interesante es que nosotros conozcamos los conceptos de estas figuras para que cuando estemos estudiando nosotros sepamos ubicarnos, pues. Vamos a hablar ahora de la antítesis. Antítesis. Hay la tesis. Cuando hablamos de tesis, estamos hablando de una figura literaria en donde se describe, en donde se expresa un proyecto, alguna situación, en fin, una investigación, etc. Bueno, esto es una antítesis. Vamos a hablar de esto como figura retórica. Contraponer una frase con otra, una palabra contra otra de significado opuesto. Vamos a mirarlo, por lo menos en Romanos capítulo 6, versículo 23. La dádiva de Dios es que es vida eterna. ¿Contra qué? La paga del pecado es muerte. Entonces, contrapone la dádiva de Dios, que es vida eterna, contra la paga del pecado, que es vida eterna. Usted ve allí. También en Mateo capítulo 7, versículo 13, una puerta contra la otra. ¿Cuáles puertas son estas? Una puerta ancha y espaciosa que conduce a la muerte, y otra puerta angosta y difícil de difícil camino que nos conduce a la salvación. Son los dos caminos. Amén. Eso es lo que nosotros conocemos como antítesis. Hay otro ejemplo en Mateo capítulo 7, en los versículos 24 al 27, contraste entre los dos fundamentos. El fundamento del hombre a quien el Señor lo halla como un hombre prudente que excava y que levanta su casa sobre la roca. Vienen los ríos, vienen los vientos, las tempestades pegan con ímpetu contra aquella casa, pero no cae porque está fundada sobre la roca. Y el otro caso que se contrapone es el que edifica su casa sobre la arena, el hombre que no es prudente, lo contrario de eso. Puede decir que son Dos proyectos contrarios. ¿Ve? Antítesis. Vamos a hablar de clímax o gradación. Nosotros podemos tener una idea de esto con una palabra que utilizamos mucho, que es la degradación. ¿Qué entiende usted por degradación? Vamos a suponer que estemos hablando de colores. ¿Qué es la degradación del color? De un tono fuerte a un tono más tenue. Va bajando de intensidad. ¿Ok? En este caso es lo contrario. De lo más suave va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta alcanzar lo más fuerte. El tono de color va subiendo de lo más tenue, de lo más sencillo, hasta lo más fuerte e intenso. En este caso, como figura literaria, cuando un discurso o mensaje va ascendiendo en significado hasta rebasar un final extraordinario. Allí hay varios ejemplos. Romanos capítulo 8, si usted ha leído Romanos, que eso está cargado de mucha revelación, ¿cómo termina después de haber comenzado este capítulo de Romanos? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y así usted va leyendo y va subiendo el tono, la intensidad del mensaje, va subiendo, hasta que al final llega a esta porción que, hermanos, cuando nosotros la entendemos, nos llena de gozo, de sumo gozo. Por ejemplo, allá en los versículos 38 y 39 leemos: por lo cual estoy seguro, ya la gradación sube el clímax del mensaje, estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tremendo, eso es gradación. Qué tremendo esto, muy interesante. Gloria al Señor. Clímax o gradación, esa figura literaria, cuando nosotros nos ubiquemos, entonces en una porción, claro, está hablando de esto. Hay otros ejemplos allí, 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo está enfrentando a aquellos que estaban tratando de introducir dentro de la congregación la idea de que no hay resurrección de muertos, y él va subiendo el tono, hasta que les dice: bueno, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana nuestra esperanza, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, y por ahí se va, usted ve. En el caso de Hebreos, los héroes de la fe igualmente. En Isaías 40, la poderosa gradación y clímax de Isaías 53 al 55, son 3 capítulos que nosotros, si los leemos todos, eso va subiendo de tono, va subiendo de intensidad. Tremendo eso. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar ahora de la paradoja, declaración opuesta a la opinión común, contraria a las apariencias, la paradoja. Nosotros hemos oído mucho hablar de paradojas en ciencia ficción, cuando vemos algún tipo de películas de ciencia ficción. Esto lo vemos mucho cuando nosotros vemos ese tipo de películas que tienen que ver con el tiempo. Viajes en el tiempo y cosas así por el estilo. Entonces, en este tipo de películas de ciencia ficción se utiliza la paradoja como una forma de dar a entender que si una persona viajara al pasado y cambia alguna situación, algún escenario de ese pasado, eso va a crear una paradoja, o sea, que por causa de ese cambio efectuado en ese escenario, el futuro de allí en adelante va a cambiar por completo, todo va a cambiar. Incluso, según la paradoja en estas películas de ciencia ficción, incluso hasta de repente por causa de ese cambio ocasionado en ese escenario del pasado, hasta de pronto nosotros no existiríamos, hasta de pronto el mundo desaparecería, etcétera, etcétera. Bueno, con esta idea más o menos, tratemos de entender, pues, paradoja como figura literaria, como figura retórica en el estudio de la palabra. Declaración opuesta a la opinión común, contraria a las apariencias. Miremos en Mateo capítulo 8, los versículos 21 y 22. Dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Claro, ¿qué es lo que está pasando allí? Esta persona que quería seguir a Jesús está pidiéndole a Jesús que le dé la oportunidad de ver el fin de los días de sus padres. No quiere decir esto que el padre estaba allí en una cama moribundo, que ya estaba próximo a templar la pata, como decimos aquí a veces, no, sino que les está tratando de hacer entender que el reino de Dios, cuando hay un llamado directo de parte de Dios, no espera. Tú tienes que reaccionar. El que no dejare padre o madre, esposa, hijos, casas, por causa de mí, no es digno de mí. Si el Señor te está llamando y te está diciendo, como le dijo a Abraham cuando estaba allá en la tierra de su parentela, que saliera de allí porque lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Si Abraham no obedece a ese llamado que el Señor le está haciendo, ¿qué creen ustedes que hubiera sucedido? Usted y yo no estuviéramos aquí primero que todo. Porque el padre Abraham, fue el hombre a quien Dios le hizo la promesa y a quien le dijo que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Usted ve? Entonces, si Abraham no hubiese obedecido al llamado del Señor para salir de la tierra de su parentela e irse al lugar que Dios le tenía preparado, no hubiese venido el pueblo de Israel y no hubiese venido la simiente que él había prometido. Qué importante pues es que nosotros nos ubiquemos dentro de esto, porque no estamos por saber
¿Cuántas cosas en los planes divinos de Dios nuestro Padre se pueden estorbar por nuestra negligencia, por no obedecer a lo que el Señor nos está llamando que hagamos? ¿Cuántas cosas pueden ser cortadas, impedidas por culpa de nosotros? Deja que los muertos entierren a tus muertos. Amén. Yo estoy ahorita atravesando una situación, como les he platicado en otras oportunidades, y yo estoy claro, me ha tocado a mí ser quien cuide a mis viejitos, 89 y 91 años. Mis otros hermanos, cada uno está en sus ocupaciones, pero ya yo les hice entender que tengo un llamado de parte de Dios como profeta para las naciones. Yo tengo aún mucho que hacer en estos 15 a 20 años de vida útil en el ministerio. Vamos a leer entonces aquí, en cuanto a la paradoja, vamos a leer en este capítulo 18 de Mateo, donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿quién es el mayor? Mire, estaban peleándose ellos porque uno quería estar en el lado derecho del maestro cuando él viniera en su reino. O sea, él quería ser una especie de virrey y el otro quería estar al lado izquierdo. Pero Jesucristo les da allí una lección para simplificar la idea. La lección que les da es que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe hacerse nuestro servidor. Hay muchas personas en el tiempo de hoy, dentro de la iglesia, especialmente ministros, que bueno, no ponemos en duda que fueron llamados por el Señor, que tienen la unción del Espíritu Santo de Dios, que el Señor les ha dado su gracia, les ha dotado con su poder, les ha dotado con su autoridad en Cristo Jesús y todo eso, pero se han desviado del verdadero significado de lo que es el ministerio. La palabra ministerio habla de ministro, que viene de ministrar o que ministra. ¿Y qué es lo que significa la palabra ministrar? Servir, prestar un servicio, que es lo que nosotros hacemos aquí. Yo soy un servidor de Dios, sirvo a la iglesia de Dios. Y este mismo principio está sucediendo no solamente en la iglesia, sino también en los que nosotros llamamos servidores públicos, gente que trabaja para el Estado. Hay mucha gente que usted va a su oficina y para que lo atiendan tiene que esperar que se limpie primero las uñas, que se pinte las uñas, que se mire en el espejo el granito. Mire, pero bueno, mija, ¿me vas a atender o qué es lo que pasa? Bueno, si quieres te espera. No son servidores públicos, ellos piensan que son los papaupas de la Guacoa. ¿Ven? Entonces aquí leemos que el Señor Jesucristo les reprocha a ellos esta intención de querer ser más grande. ¿Quieres ser más grande? Bueno, sirve, mijo. Si quieres ser más grande, entre más sirves, más grande te hace el Señor. ¿Cómo es que dice el Señor Jesucristo? Que Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. ¿Quién es el humilde? ¿Y quién es el soberbio? El humilde, que es el hombre sencillo, es el hombre que sirve, no pretendiendo ser más grande que los demás. Dice que piense de sí con cordura, no pretendiendo ser más grande que los demás. Miren, nosotros, hermanos, como ministros somos servidores. Y lo que Dios desea de nosotros es esto. Yo me he encontrado cada persona, hermanos, en la iglesia, en diferentes lugares, que ellos entran y es con aquella bomba, con aquella pompa. Ellos se creen que están pisando las nubes del cielo, no quieren ni siquiera. Es más, al punto que he visto cosas tan extraordinarias en este asunto, que una vez supe tengo que decirlo, permítanme ustedes y me disculpan la expresión, pero ese desgraciado, ¿saben lo que hacía el miserable? Mandaba a acostar sobre el piso a todos los niños de la iglesia para él poder caminar por encima de estos hasta la plataforma, el púlpito. ¿Usted nunca leyó eso? ¿Ah? Porque él no podía pisar sobre el suelo porque se contaminaba. Miren, hermanos, ¿quién nos llamó a nosotros a tener tal pretensión que ni Jesucristo? ¿Ah? Que ni Jesucristo.
Nosotros estamos aquí para servir. Mucha gente en el pueblo de Dios, ministros que andan con escoltas, con tremendas pistolotas en la cintura y todo. No permiten que nadie se les acerque. Lleguen al templo y eso, miren, protegidos hasta llegar allá al altar y sentarse allí porque se contaminan. Yo llego, para la gloria de Dios lo digo, a un sitio donde está el pueblo de Dios y uno por uno lo voy saludando, le doy un abrazo, le doy un beso. Hermano, estoy sudando, no importa, porque usted no tiene ni idea de lo que se transmite en un abrazo. ¿Cuánta gente yo he abrazado que después de ese abrazo les ha vuelto el ánimo y el entusiasmo y quieren seguir adelante porque con ese abrazo se les transmitió fuerza, poder, ánimo? No me puede tocar. Hermanos, esto es totalmente fuera de lógica, fuera de contexto. No es eso lo que el Señor quiere. Entonces, la paradoja es una declaración opuesta, es una idea opuesta, contraria a lo que debería ser. Así que bueno, hay una serie de ejemplos allí, me gustaría que ustedes los vieran. En 2 Corintios vamos a mirar este último, en el capítulo 12, el versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una paradoja, ¿usted ve? Gloria al Señor. Vamos ahora con eufemismos. Esta palabra es interesante, eufemismos. Mucha gente no tiene ni idea de lo que significa esta figura retórica en la literatura bíblica. Modo de expresar con suavidad o decoro ciertas ideas, rodeo para suavizar el impacto de un pensamiento o suceso. Vamos a mirar estos ejemplos aquí en Génesis 4, el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Vamos a pararnos un momentico. ¿Cómo es que la conoció? ¿La conocía o no la conocía? La conocía, claro, Dios le hizo dormir, extrajo una costilla de su lado y de esa costilla formó a la mujer y se la dio por esposa y él sabía que esa era su esposa. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y claro que él la conocía de persona y andaba con él para arriba y para abajo, pues. Pero ¿a qué se refiere aquí cuando dice y conoció a Adán a su mujer Eva y concibió? Estaba hablando de qué cosa? De las relaciones sexuales entre pareja. La conoció, allí es un eufemismo que significa y tuvo relaciones. Nosotros aquí le diríamos de muchas maneras diferentes, pero no las vamos a decir. En otras regiones, en otros países, utilizan diferentes términos para referirse a eso, pero la Biblia utiliza esta figura literaria, un eufemismo, una manera suave de decir algo sin causar ese impacto que esto pudiera llevar. Y conoció a Adán, a su mujer Eva, y concibió. Usted ve claramente que fue el resultado de conocerla, en este caso, bueno, que le montó una barriga. Salió preñada, pues. Eso fue que se acostó con él. Sí, imagínate. Entonces, eso es un eufemismo. Allá en Mateo, en el capítulo 1, versículos 24 y 25, también leemos lo siguiente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y hay otros pasajes más que usted puede ubicar allí. ¿Qué significa? Y no la conoció hasta. O sea, después que ella parió a Jesús, como hombre y mujer que formaron una pareja, un matrimonio, ¿qué es lo que debemos nosotros pensar que sucedió allí? Bueno, que después que parió a Jesucristo, ellos tuvieron relaciones sexuales porque esa era su esposa, la conoció, y por supuesto, tuvieron más hijos y más hijas. Allí en las Escrituras se nos dice que él tuvo más hermanos y que tuvo más hermanas. ¿Ven? Aunque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo niegue y dicen que
que la Virgen María siempre es virgen, no. Hermano, después que ese muchacho salió por la vagina de María, hermano, olvídese que ahí no quedó virginidad para nada. Y si ella tenía un marido, ese marido la conoció, quiso tener relaciones con su esposa, como es lógico de suponer, como cosa muy normal. Amén. Entonces estamos claros que estamos hablando, eufemismo, de lo que es relaciones sexuales, pero es una forma suave de decirlo para no causar un impacto. En el capítulo 19, versículo 26, dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de celo. Eso también es un eufemismo. O sea, describe también de esa forma la manera en que la mujer, por causa de haber desobedecido al mandato de los ángeles, en este caso, fíjense que se quedó detrás de su marido y sin que él se diera cuenta miró hacia atrás. ¿Y qué fue lo que pasó? Se convirtió en estatua de sal. Una manera suave para decir que la mujer cayó en una terrible situación y pereció, se perdió pues. Vamos a entrar a otra parte bien interesante. Voy a darle un poco más rápido ahora porque necesitamos concluir hoy esta materia. Particularidades de la exégesis bíblica y el idioma. Voy a pasar por alto algunas cosas que ya se han mencionado, que ya las hemos tratado. ¿Ok? Lo que más nos importa aquí. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles son? Hebreo, arameo y griego. El hebreo, la lengua antigua, diferente al hebreo de 1948 para acá. Esa es la lengua anterior. El arameo es una mezcla de árabe, hebreo y varios otros idiomas, todos de origen semítico. Nosotros aquí llamaríamos este tipo de idioma o lengua como especie de un papiamento, como un papiamento. Y el griego, sabemos que hay una mezcla del griego, hay el griego clásico y el griego koiné, que es el griego moderno que se hablaba en las tierras bíblicas, en los tiempos bíblicos. Tiempo y lugares de la escritura. Más de 40 autores escribieron la Biblia en un periodo aproximado de 1400 a 1500 años, sin incluir los 400 años de silencio entre Malaquías y los evangelios. Se escribió en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa. Asia, África y Europa. En ciudades y naciones como Palestina, Arabia, Babilonia, Caldea de Mesopotamia, Asia Menor, Macedonia, Grecia, Italia, Patmos, Egipto, etc. Los evangelios fueron escritos después que Cristo ascendió a los cielos, cuando la iglesia comenzó a extenderse en sus diásporas. El primero que escribió, según se cree, fue Marcos y el último fue Juan. Aquí en esto nosotros encontramos en los evangelios que hay una división que se ha hecho para entenderlo mejor. Se habla de los evangelios sinópticos, y se habla del evangelio de Juan. Los evangelios sinópticos es porque los 3 tienen similitudes, tienen mucho parecido. Pareciera que estos escritores de alguna manera se copiaron el uno del otro, o sea, tomaron mucha información el uno del otro. El único que tiene un evangelio que es totalmente diferente es Juan. Pero los otros escritores parecieran que si los colocáramos en columnas, en 3 columnas, aquí Mateo, aquí Marcos y aquí Lucas, pareciera que fuéramos llevando una secuencia exacta de lo que ellos escribieron. Por eso sinópticos, ¿ok? Una simplificación, un resumen. Parece que se hubiera hecho una información tomada de aquí y de allá. Bueno, pero eso lo inspiró Dios y es aceptable. Está aceptado como inspiración y esos libros están en el canon por causa de eso. La literatura bíblica abarca 3 facetas. La primera faceta, que la encontramos en el Antiguo Testamento, es historia, profecía, canciones y proverbios del pueblo hebreo. Amén. Historia, profecías, canciones o libros poéticos, pues pudiéramos llamar del pueblo hebreo. La segunda es la vida y la obra de Jesús,
relatada por los apóstoles de Jesucristo. ¿Okay? Y la tercera, la formación de la Iglesia Universal por medio de las cartas apostólicas y pastorales. ¿Okay? El origen divino de la Biblia. Hemos hablado ya un poco de esto. Los autores de la Escritura Sagrada declaran que fueron influidos por el Espíritu Eterno de Dios, de tal manera que sus textos tienen autoridad divina. A esto se le conoce como inspiración. ¿Qué es la inspiración? De esto ya hemos hablado, pero vamos a leer rapidito aquí. Estado en que se halla el alma sometida bajo la influencia de una fuerza sobrenatural, entusiasmo creador, inspiración poética, capacidad interior para hacer brotar un sentimiento, iluminación del entendimiento, llenar un sentimiento del alma como el aire llena nuestros pulmones. Lo que motiva al poeta o al enamorado para componer sus versos, la musa o chispa creadora que mueve al cantor, al escultor, al escritor o al pintor. El Espíritu Santo inspiró su palabra al espíritu y conocimiento de los hombres, influyó en sus almas, impulsó el sentimiento, agudizó la sabiduría en ellos, trajo un impulso para escribir la Biblia. Inspiración divina no es presionar, y aquí bien interesante que nosotros entendamos esto. Mire, aquí préstele mucha atención a esto, porque hay personas que no están claros de cómo fue que el Señor inspiró a los escritores de la Biblia. No es presionar, obligar, dictar los tratados, poseer la mente, conducir la mano del escribiente de forma automática. Eso no es inspiración. No es una cosa que el Señor hizo obligada, como si fuera un secretario, una secretaria. No. No tiene nada que ver con inspiración. Si no, esto sería una manipulación, sugestión, control, posesión, que es lo que hacen los demonios en los centros espiritistas. La inspiración divina fue algo que el Señor produjo en ellos, pero respetando la personalidad de ellos, el carácter de ellos, la sabiduría de ellos, etc. Su cultura, en fin. Los autores bíblicos no actuaron así. Ellos usaron su personalidad, su voluntad propia, su estilo personal, su inteligencia particular, su trabajo e inteligencia propios, siguiendo un impulso y propósitos divinos, una influencia sublime y una sabiduría uniforme. Recibieron la conducción sobrenatural para guardarlos de errores humanos e iluminar sus mentes, dando a cada uno una parte fundamental hasta completar el todo de la revelación de Dios. Amén. ¿Cuál fue el motivo de su inspiración? La sublimidad de la presencia del Señor, su obra y poder maravillosos y el amor eterno manifestados. ¿Para qué fue necesaria la inspiración de las Escrituras? Para guardar del error humano a los escritores, para protegerlos, pues, de que fueran a escribir cosas contrarias. Si no fuera por la inspiración divina, los hombres habrían introducido errores y equivocaciones propias de su conocimiento limitado. No olvidemos que fueron o que usaron información tradicional, datos, documentos recopilados con mucha dificultad, así como la apreciación particular de sus experiencias personales, para establecer la unidad del mensaje escritural de principio a fin. Nosotros podemos tomar las Escrituras y comenzamos a leer desde Génesis hasta Apocalipsis y vamos a encontrar que detrás de todos los 66 libros encontramos una misma mente. Aunque los escritores fueron muy variados y de diferentes culturas, de diferentes niveles de inteligencia o sabiduría, en fin, o profesiones. Ahora, siendo más de 40, se cree más o menos que los autores de los libros que conforman el canon fueron unos 44 autores. Dice que de diferente nivel social y cultural, en tiempos tan distantes, en épocas y circunstancias tan distintas, habría sido absolutamente imposible unificar, armonizar y ordenar un tema tan grande sin caer en insalvables contradicciones. Pudo lograrse tan perfecta armonía porque Dios la inspiró. De la mente divina fluyó la unidad de la revelación, haciéndole un plan progresivo, un todo, una carta magna para poder traer la revelación sobrenatural a un mundo natural.
verdades que pudieron escribirse solo porque Dios las reveló y que de otro modo jamás se hubieran conocido. Ejemplo, la revelación de Juan en Apocalipsis, las visiones de Daniel, de Ezequiel, etc. ¿Cómo hubiera podido saber Juan todas estas cosas que escribió en Apocalipsis si no fue porque Dios divinamente le inspiró y le reveló estas cosas? Los profetas predijeron acontecimientos que estaban fuera de su medio, de su fuente de conocimiento y hasta fuera de su código de palabras, comúnmente en sus tiempos. Ejemplo, Job y Amós, hablando de las Pléyades, el Orión, las Osas, la tierra suspendida en el espacio, la tierra redonda. Mire, mucho antes de que los hombres descubrieran que la tierra era redonda, ya ellos hablaban de eso. La ciencia vino a descubrir todas estas cosas muchos años después. Ya eso estaba escrito allí. ¿Cómo lo supieron ellos? Dios lo reveló para confirmar su carácter y veraz autoritario. Así que Dios les inspiró para que todos supieran que su mente había revelado estas cosas y nosotros pudiéramos entender que todos esos escritos venían de parte de Dios. La inspiración hizo posible que todo lo que se escribió fuera exacto, evidente y comprobable por la historia humana. La ciencia, en su afán de desvirtuar la Biblia, no hace sino confirmar sus relatos. La arqueología, astronomía, cronología, antropología, geología, etc., solo comprueban los hechos bíblicos. Han tratado de desvirtuarla, pero se chocan con que no, fue verdad. La redondez de la tierra, las constelaciones, las grandes culturas antiguas, los lugares históricos descubiertos posteriormente, ya estaban revelados en las Escrituras desde hace miles de años. Para que vayamos buscando la conclusión, pruebas ineludibles de la inspiración en las Escrituras. Exactitud histórica, verdades científicas comprobadas, investigación arqueológica exacta, diversidad armoniosa, efectos de cambio en la vida de quien la estudia correctamente. Único libro donde Dios es nombrado como autor legítimo. Cumplimiento comprobado de las profecías. Indestructible y permanente por todos los tiempos. Única opción. Dios la inspiró. Las demás opciones quedan eliminadas. Es superior, universal, apta para todas las clases sociales. No hay otro libro que supere la belleza literaria en autoridad moral y espiritual, en principios de constitución civil y leyes, en ética y enseñanza. Su contenido es inagotable, lleno de cosas nuevas y maravillosas en todo tiempo. Su inspiración es total. Cada frase de sus escritos tiene la ciencia o el conocimiento de Dios. Utilizó hombres para escribirla porque fue hecha para los hombres. La hizo con un solo punto de partida, abarcando todas las generaciones, siendo siempre la carta de Dios con fecha de hoy, para solucionar y enriquecer la vida de su amada creación. El documento firmado, el testamento eterno de su paternidad y el certificado de su incomparable amor. Esto es lo que Dios permitió que los hombres escribieran por inspiración. El canon de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es canon? La raíz hebrea ganet y griega canon significa caña de medir. Caña de medir. Se aplica para determinar la medida de una cosa y calificar las normas que la distinguen. En cuanto a la Biblia, significa una lista oficialmente aceptada de libros inspirados por Dios, la regla o guía que determina la autoridad de Dios sobre un grupo de libros. El canon fue necesario cuando el cristianismo comenzó a extenderse y abundaron las copias de los escritos originales. Debieron seleccionarse y preservarse. Los inspirados, por tanto, surgieron las reglas canónicas. El Espíritu Santo también guió a los hombres para hacer este trabajo. Solamente 66 libros pasaron la prueba. Principios del canon, o el libro que tenía que evidenciar la autoridad de Dios en su contenido. El libro que debía ser profético, escrito por los hombres de reconocido testimonio de relación con Dios y con palabra autorizada. Tenía que ser un libro
auténtico, sin confusión ni dudas de su veracidad, por una verdad clara, diáfana y fidedigna. El libro tenía que ser dinámico, con un mensaje poderoso y vivo, capaz de orientar y transformar vidas. Discernían por el poder de Dios el poder transformador de los libros. El libro debía ser aceptado, el pueblo de Dios debía dar fe del manuscrito, haber sido recibido, leído y usado por los creyentes. Tremendo, ¿no? Estas reglas que se establecieron para poder seleccionar los libros que iban a conformar el canon, pues, de las Escrituras. Sobre los libros apócrifos, eran los escritos que no pasaban las pruebas del canon. Aunque contenían verdades históricas interesantes, no eran considerados como inspirados. No formaron el canon bíblico original, aunque los concilios católicos los incluyeron posteriormente en sus versiones de la Biblia. Los verdaderos cristianos, o sea, los cristianos de la Iglesia universal, han tomado el canon original, los libros inspirados. Hay muchos libros de estos que tienen verdades tremendas y bueno, no está de más que nosotros las estudiemos, pero sin echar por tierra, sin olvidar que el canon original siguió unas reglas que se tienen que tomar también en cuenta, como las otras reglas que el Espíritu Santo estableció para la inspiración de las mismas. Así que estas reglas tenemos que tomarlas ahora también para poder seleccionar los libros que en realidad conforman la palabra de Dios. ¿Cuáles son los libros apócrifos? El término apócrifo significa escondido u oculto, de dudosa procedencia. Tales libros no califican por contener errores y contradicciones, por no haber sido citados por ningún profeta o apóstol, por contener escritos dudosos. Son Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judith, libro de la sabiduría, libro del eclesiástico, Barot, carta de Jeremías, canto de los tres jóvenes, historia de Susana, Bet y el dragón, oración de Manasés, primera y segundo de Macabeos. Todos estos son del Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, carta de Bernabé, se cree que se le llama también el Evangelio de Bernabé, tercera de Corintios, segunda carta de Clemente, pastor de Hermas, Didaché de los 12, Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pablo y Tecla, el Evangelio según los Hebreos, carta de Policarpo a Filipenses, las 7 cartas de Ignacio. Libros de dudosa procedencia que no pasaron las reglas que se establecieron y no fueron seleccionados para el canon de las Escrituras. Los manuscritos de la palabra de Dios, los rollos más antiguos que existen de las Sagradas Escrituras, son los llamados códices, y son el códice de Leningrado, que está en la Biblioteca Rusa, el códice vaticano, guardado en el Vaticano, el códice, debo decir, sinaítico, propiedad del gobierno británico y guardado en el Museo de Londres, el códice alejandrino, también guardado en el Museo Británico, el códice Efraín, guardado en la Biblioteca Nacional de París. Así que, hermanos, tenemos aquí en todo esto una enseñanza que si nosotros la aplicamos y la tomamos en cuenta cuando estudiamos las Escrituras, nos van a permitir tener una comprensión clara, diáfana, ¿ok?, de la interpretación correcta que Dios le quiso dar a su palabra. Si nosotros seguimos todas estas reglas, si seguimos todos estos lineamientos que el Espíritu Santo estableció para inspirarla, nosotros no nos vamos a desviar nunca. Yo sé que yo le doy gracias a Dios que en este ministerio tan delicado, como lo leemos en Santiago capítulo 3, cuando dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que mayor será la condenación. Miren, llegar a ser maestro no es algo que se logra de la noche a la mañana. Dios, después de haber hecho yo aquella oración de aquel niño espiritual, al mes de haberme convertido, Dios comenzó un proceso en la vida de Mario Barroso. Yo primero comencé como evangelista y luego Dios me llevó al pastorado y como pastor comenzó a fluir en mí
al maestro. Luego Dios me llamó al ministerio de maestro con el propósito de la formación del ministerio de sus siervos para la iglesia. Ahora, como maestro, yo estoy notando que Dios está ocasionando en la vida de este siervo un cambio, y Dios como que está llevándonos a otra dimensión profética para el mundo, pero apostólica también. De alguna manera Dios está llevándonos a nosotros a crear una especie de cobertura que está arropando a otros ministerios. Y estamos notando pues que en este tiempo, en este final de los días de este ministerio, que bueno, espero que lleguen a ser unos 20 años más, podamos nosotros ayudar a muchos a levantar la iglesia del Señor en muchos lugares, y no solamente esto, sino al ministerio que va a atender esas iglesias, en fin, todo lo que el Señor nos permita hacer. Así que, hermanos, estén orando mucho por estos servidores, que Dios siga abriendo puertas grandes. Hemos recibido mucha correspondencia de afuera, de otros países. Esta mañana le respondí la carta que me envió un pastor de Ecuador. Me han escrito de Estados Unidos, me han escrito pastores, y bueno, yo veo que Dios está abriendo un compás. Este pastor de Ecuador me está pidiendo, quiere estudiar en la escuela a través de internet, pero está pidiendo que le demos cobertura para trabajar bajo la cobertura del Ministerio Vida para todas las naciones. Levantar las iglesias allá, entonces es una cobertura. Ya esto está comenzando a buscar un horizonte apostólico. Sin embargo, hermanos, yo seguiré utilizando el término de maestro, porque a mí no me agrada lo que están haciendo muchos hombres con esto de los ministerios. Se hacen llamar apóstoles porque ellos creen que son más grandes que otros. Ojalá y yo pudiera, en vez de llamarme maestro o pastor o cualquier cosa, ojalá y que yo pudiera presentarme nada más con el distintivo de el hermanito Mario Barroso, el hermano Mario Barroso. Pero por aquellas cosas que son necesarias, pues tenemos que identificarnos con qué ministerio el Señor nos está utilizando. Pero a diferencia de tantos otros ministros que se dan aquella bomba, y mire, hermano, Dios te da la sabiduría, te da mucho más de lo que tú te estás pidiendo. Dice que la darás en abundancia y sin reproche. Amén. Pero Dios quiere ver de ti algo, y es la sencillez, la humildad de tu corazón. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, por esta materia tan fascinante como fue la hermenéutica. Que Dios le permita, a través de esta materia, a usted aprender a tener esa interpretación correcta de las Escrituras. Padre, gracias te damos en Cristo por lo que hasta ahora hemos recibido, por la enseñanza en esta materia. Recibe por todo gloria, honra y alabanza, Señor, y permite que aquí en adelante, cuando nosotros estudiemos para prepararnos, para llevar algún mensaje a tu pueblo, nosotros podamos tener la interpretación correcta, fácil, sencilla, Señor, de estas cosas para los demás. Ahora vamos a nuestros hogares, te pedimos que nos lleves con tu paz y con tu bendición en Cristo Jesús. Amén.